Muy bien, vamos a comenzar con la grabación de la clase 2 de la unidad 3 de ICB1. Voy a pasar a compartir pantalla con la presentación correspondiente. Y bien, en la clase de hoy veremos catálisis enzimática. Los objetivos que nos planteamos para esta clase es que comprendan que una reacción energéticamente favorable no necesariamente cursará por sí sola a una velocidad apreciable. No porque sea energéticamente favorable va a ocurrir instantáneamente. Ustedes saben, hay combustible en las estaciones de servicio o en un frasquito de alcohol en la casa de ustedes. Un bosque de eucaliptus es combustible porque es materia orgánica y puede entrar en combustión con oxígeno. Sin embargo, no vemos a los bosques prendidos fuego, a las estaciones de servicio prendidos fuegos, o el alcohol de la casa de ustedes, que es en presencia de oxígeno, entra en combustión. ¿Sí? Porque esa reacción, si bien es energéticamente favorable, está cinéticamente impedida. Entonces vamos a ver un poco de qué va todo eso. Y eso nos lleva al segundo objetivo, que es comprender que es necesario superar una barrera energética que se denomina energía de activación para que una reacción energéticamente favorable pueda ocurrir instantáneamente a una velocidad apreciable. Comprender que un catalizador acelera las reacciones químicas disminuyendo la energía de activación de las reacciones, pero no cambian las concentraciones del equilibrio. Pretendemos que puedan explicar cómo las enzimas aceleran selectivamente la velocidad de las reacciones. También nos interesa que puedan explicar cómo es regulada la actividad de las enzimas y que puedan explicar cómo se encuentran las enzimas con sus sustratos. Acá hay algunas palabras nuevas como sustratos, enzima ustedes ya lo vieron, quizás sustrato también con Álvaro en las clases de proteína. Pero bueno, vamos a ir viéndolo en más detalle en esta clase. Bien, ¿cuándo una reacción ocurre a una velocidad apreciable? Esa es una pregunta que nos podemos hacer en relación a este tema de velocidad de reacciones y catálisis enzimática. Las reacciones pueden ser exergónicas, pero no necesariamente, como decíamos, proceden a una velocidad apreciable. En general necesitan un empujón para vencer una barrera energética o energía de activación. En términos generales, la velocidad de reacción para una reacción genérica de A que se convierte en B viene dada por la ecuación velocidad igual a una constante de velocidad de esa reacción por la concentración de A. Es decir, que depende de la concentración de A y de una constante que va a depender de la energía de activación del pasaje de A para B. Donde K, como decíamos, es una constante que depende de la barrera energética del pasaje de A a B y de la temperatura. Muy bien. Esto que decíamos del empujón, bueno, ese empujón precisamente si volvemos al tema de las moléculas combustibles, es bueno, si ustedes encienden un fósforo en presencia de nafta, bueno, eso sí entra en combustión, esa reacción. ¿Por qué? Porque le están dando un empujón. Ahí entran en combustión moléculas de combustible y luego se siguen quemando más moléculas de combustible. O, bueno, un incendio en un bosque de pinos en verano es muy frecuente porque alguien tira alguna colilla encendida y, bueno, y eso es lo que posibilita el inicio de la reacción química, esto que da el empujón. Entonces, bueno, eso tiene que ver con que hay una barrera para que la nafta o, si ustedes quieren, la celulosa o el alcohol se convierta en anhídrido carbónico y agua en presencia de oxígeno. Esa barrera, en el caso que estamos diciendo, es vencida, digamos, por un empujón que puede ser aumentar la temperatura, por ejemplo. Bien. Para que una reacción energéticamente favorable, entonces, necesita superar una barrera energética que denominamos energía de activación. Acá tenemos graficado energía libre versus curso de reacción de reactivos a productos. Este es el delta G. Voy a ver si puedo señalar acá. Acá tenemos el delta G, G de reactivo, G de producto, pero
necesita superar esta barrera energética? Bueno, simplemente por el hecho de que las moléculas son relativamente estables por los enlaces que están formando. Entonces, para que se pueda convertir en otra molécula, bueno, hay que sacarla de su zona de confort de alguna manera, superando la energía de activación. Cuanto más alta es esta energía de activación, esta barrera, más lenta será la reacción. Análogamente, cuanto más baja es la energía de activación de una reacción, más rápida será la reacción. Es decir, la barrera está relacionada de forma inversamente proporcional a la velocidad de las reacciones. Disculpen que voy a ocultar acá un control de reuniones flotantes porque me molesta. La mayoría de las moléculas biológicas son estables. Esto es un poco lo que decíamos. Los enlaces que forman esas moléculas son estables desde el punto de vista cinético, bueno, a pH fisiológico, que en general es en torno a la neutralidad, más allá de que pueden haber lugares donde el pH sea más ácido o más básico, temperatura suave y ambiente acuoso. Entonces, en las condiciones biológicas usuales, la mayoría de las moléculas biológicas son estables y solo se romperían a temperaturas no fisiológicas. Si aumentamos la temperatura punto, bueno, podría dar lugar a que esas moléculas se rompieran. Pero hay una estabilidad que está dada por los enlaces que conforman a las moléculas en esas condiciones. A su vez, la pregunta que nos hacemos es cómo hacen los organismos vivos para que las reacciones ocurran a velocidad apreciable. Porque nosotros no podemos aumentar la temperatura, por ejemplo, de una célula, porque se nos mueren las células si llevamos la temperatura, no sé, 100 grados, qué sé yo, dejamos de tener la célula viva, el organismo vivo, en fin. Entonces los organismos vivos tienen un mecanismo muy interesante para acelerar las reacciones, para que ocurran a una velocidad apreciable, es disminuyendo la energía de activación de las reacciones químicas mediante la catálisis enzimática. Es decir, aceleramos no por empujar con energía, por así decirlo, la reacción, por subir la temperatura, sino por bajar la energía de activación de la reacción. Y eso ocurre a través de la catálisis enzimática. Los catalizadores, recuerden ustedes, son moléculas que disminuyen la energía de activación de las reacciones y por eso aceleran la velocidad de reacción. En celeste tenemos representado el delta G y la energía de activación de una reacción genérica en celeste, y vemos que tiene una energía de activación alta. En cambio, si esa reacción se realiza en presencia de un catalizador, esa energía de activación disminuye, como lo vemos en rojo. Noten ustedes que no hay diferencia en el delta G de la reacción cuando es catalizada de cuando no lo es. Es decir, los catalizadores no afectan el cambio de energía libre de la reacción y por lo tanto las concentraciones en equilibrio de reactivos y productos no se ve alterada por los catalizadores. Lo que ocurre es que el equilibrio se alcanza antes porque la reacción es más rápida, pero la reacción no cambia su delta G y por lo tanto en el equilibrio vamos a tener la misma composición de la reacción catalizada que de la reacción no catalizada. Lo que pasa es que eventualmente puede ocurrir en unos segundos en vez de tener que esperar días o años para que una reacción ocurra. Acá vemos un poco lo mismo, ilustrado de una manera diferente. Tenemos una reacción X a Y, que no es, en este caso es una reacción, noten ustedes, que está en equilibrio, porque por cada molécula de X que pasa ahí, hay una de Y que vuelve a X, y esta es la reacción no catalizada. Tenemos una molécula de X que pasa ahí y una de Y que vuelve a X, está en equilibrio, las velocidades son iguales de conversión de X a Y que de Y a X. Ahora, si agregamos un catalizador, bueno, vamos a tener muchas más moléculas de X que pasan a otras tantas de Y, y lo mismo ocurre con el pasaje de Y a X, es decir, aumenta la velocidad del pasaje de X a Y y
aumenta y con igual magnitud la velocidad de pasaje de I a X. De forma que acá, noten ustedes que tenemos también composición de equilibrio, porque la velocidad de pasaje de X a Y es igual a la velocidad de pasaje de Y a X, pero simplemente ese equilibrio dinámico de pasaje de X a Y, de Y a X, que está ocurriendo de una manera más rápida porque está catalizada. Entonces, bueno, el equilibrio se alcanza antes, como decíamos, como comentábamos recién. Bien, en los sistemas biológicos, ustedes saben del liceo que hay en reacciones orgánicas muchas veces se utilizan, y en otras reacciones también inorgánicas, se utilizan bueno, la temperatura para aumentar la velocidad de la reacción, y muchas veces se requiere también catalizadores que pueden ser, por ejemplo, metales y así. Pero los organismos vivos utilizan enzimas como catalizadores para las reacciones biológicas. Y las enzimas son los catalizadores especiales porque reúnen una serie de propiedades que los diferencian de los catalizadores químicos sencillos, como puede ser, no sé, el níquel es un catalizador sencillo para la hidrogenación de productos orgánicos, por decirlo. El borhidruro de litio también es un catalizador que cataliza reducción de moléculas orgánicas. Digo por mencionar algún ejemplo. Pero los catalizadores biológicos son enzimas, y esta particularidad de este tipo de catalizadores tienen como particularidades que son altamente específicos. Esto es sumamente importante. ¿Qué queremos decir con que es altamente específico? Que reconoce una o unas pocas moléculas de un universo de moléculas, reconoce una o unas pocas, y a su vez a esas moléculas las convierte en un producto, en otra molécula, es decir, cataliza una reacción particular. Por ejemplo, una glucosa, una glucosa 1-quinasa cataliza la fosforilación de la glucosa a partir de glucosa y ATP para dar glucosa 1-fosfato más ADP. Bien, ahí tenemos una enzima que reconoce la glucosa y reconoce el ATP, pero además fosforila a la glucosa en el carbono 1, pero de repente hay otra glucosa quinasa, que es glucosa 6-quinasa, que también reconoce la glucosa y también reconoce el ATP, pero fosforila la glucosa en el carbono 6, es decir, a otra parte de la molécula le introduce un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, esa especificidad de la que estamos hablando tiene que ver con el hecho de reconocer a las moléculas reaccionantes, sustratos y productos de la enzima, de un universo de enzimas, es decir, reconocer selectivamente determinadas moléculas de un universo de moléculas y además transformarlas en otras moléculas específicas. En fin, las enzimas entonces son altamente específicas, tienen un elevadísimo poder catalítico, o sea, pueden aumentar la reacción en miles de millones de veces, y eso es muy importante, o sea, son muy eficientes como catalizadores, actúan en condiciones suaves, es decir, no hay por qué aumentar la temperatura de las reacciones, simplemente a temperaturas fisiológicas, condiciones de pH fisiológicos, presión atmosférica, son capaces de funcionar. Y otra característica de las enzimas es que su actividad está usualmente regulada. Finalmente, comentar que la enorme mayoría de las enzimas son proteínas. Hay algunas enzimas que son de ácido ribonucleico, pero son una enorme minoría. La enorme mayoría de las enzimas son proteínas. Bien, vamos a volver sobre esto que mencionábamos, de que las enzimas son catalizadores altamente específicos. Entonces ahí hay algo que es importante, esto ya vieron con Álvaro este concepto, que la enzima actúa como un molde para los sustratos, donde calzan las moléculas de sustrato.
ese lugar donde calzan las moléculas del sustrato se denomina sitio activo de la enzima. Ese sitio activo de la enzima es el lugar donde los sustratos son transformados en productos. Acá tenemos en azul una enzima, y noten ustedes el sitio activo representado ahí. El sitio activo va a unir a los sustratos, en este caso va a reconocer al sustrato amarillo y al sustrato rojo del universo de moléculas, pero no va a reconocer a esta molécula verde. Y bueno, esas moléculas que llamamos sustratos son convertidas por la enzima, forman un complejo enzima-sustrato y son convertidas por la enzima en una molécula de producto. ¿Sí? Esta molécula difiere de la amarilla y de la roja. Noten que se formó un enlace, de alguna manera esas dos moléculas ahora quedaron unidas por acción de la enzima, y este producto es un producto de la reacción de estas dos moléculas, y eso es acelerado por esta enzima. Entonces, el sitio activo es el lugar donde se unen los sustratos de una enzima y son transformados a productos. Los sustratos son las moléculas cuyos enlaces son modificados por una enzima, por el sitio activo de una enzima, y son convertidos en productos. La especificidad de la enzima y su sitio activo es determinada por la conformación en el espacio de la enzima y los detalles químicos que tiene esa superficie o ese hueco o esa conformación que tiene la enzima en relación a los sustratos. Entonces, esta, ¿cómo decir?, conformación tridimensional del sitio activo es lo que hace que pueda discriminar quién puede calzar en ese sitio activo y quién no, y a su vez, qué puede ocurrir con esas moléculas que calzan en el sitio activo, qué reacción eventualmente puede ocurrir. Entonces, los sustratos son los que calzan en el sitio activo y son convertidos en un determinado producto por esa enzima. Bien. Esto también lo mencionamos, pero lo volvemos a hacer hincapié acá. Ustedes noten que los sustratos, el amarillo y el rojo, desaparecen. Acá se muestra un ciclo, esquemáticamente el ciclo catalítico de una enzima, donde los sustratos son convertidos en productos. Acá tenemos sustrato, esta molécula y esta otra que estoy señalando. El producto es esta que estoy señalando acá. Voy a ver si puedo señalar mejor. Acá tenemos los sustratos. Este es el sitio activo. Los sustratos son convertidos en el sitio activo de la enzima en una molécula de producto. Noten que esta molécula es diferente de los sustratos. De hecho, los dos sustratos quedaron unidos por la reacción que ocurrió en el sitio activo de la enzima. Pero lo que quería enfocarme ahora, esto es un ciclo catalítico simplificado, lógicamente, es que los sustratos desaparecen durante el ciclo catalítico, el producto aparece y la enzima no aparece ni desaparece, se recupera incambiada al final del ciclo catalítico. Y esa es la razón por la cual los catalizadores son altamente eficientes, porque en la medida que aceleran las reacciones, pero no se consumen durante las reacciones, siempre se recuperan intactos en cada ciclo catalítico, son capaces de acelerar enormemente las velocidades de reacción. Muy bien. ¿Qué más? Acá hay algo que es importante, que es comprender cómo es que las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones. Bueno, decíamos que la enzima actúa como molde para los sustratos, ¿verdad? Entonces eso hace que determinadas moléculas puedan encajar en el sitio activo como si fuera un molde y una escultura, digamos, o una llave y una cerradura, si ustedes lo prefieran. No van a ingresar cualquier llave, sino la llave que tenga una forma en alguna medida complementaria con la cerradura. Bueno, es lo mismo que pasa con los sustratos y el sitio activo. Entonces se encajan determinados sustratos y además la enzima orienta esos sustratos, los aproxima y los orienta de forma tal que queden como proclives a reaccionar por el hecho de orientarlos de la forma adecuada, digamos, ¿no? Entonces, supongamos el ejemplo que decíamos hoy de la glucosa 1-quinasa, va a orientar a la glucosa con el carbono 1
cerca del tercer fosfato del ATP para poder fosforilar al carbono 1. ¿Sí? Entonces, orienta en ese caso a la glucosa y al ATP de modo tal de fosforilarlo en el carbono 1. Pero una glucosa 6 quinasa va a orientar a la glucosa de una manera diferente, con el carbono 6 orientado hacia el ATP. Entonces hay como un efecto molde y orientación de los sustratos en el sitio activo. Por otro lado, bueno, ustedes saben, las proteínas tienen las cadenas laterales que tienen propiedades físico-químicas variadas, ¿no? Pueden tener carga positiva, negativa, pueden establecer enlaces de hidrógeno, pueden excluir al agua, en fin, hay una serie ¿cómo decir?, de variantes de cadenas laterales, que unas son hidrofílicas, otras son hidrofóbicas, unas forman neutras, otras son cargadas, unas son cargadas positivamente, otras negativamente, pueden formar enlace de hidrógeno, muchas de ellas, en fin. Todo eso hace que, por ejemplo, la cavidad del sitio activo de una enzima sea capaz de interaccionar a través de enlaces de hidrógeno o enlaces iónicos entre cargas del sustrato y cargas de la proteína, por ejemplo, que se dan en ese sitio activo, y esa interacción entre sustrato y enzima, bueno, tensiona y en alguna medida cambia la forma del sustrato, ¿sí? O puede alterar las cargas del sustrato. ¿Por qué? Bueno, porque de repente puede el sustrato adquirir una carga, o la enzima transitoriamente durante el ciclo adquirir alguna carga o contribuir a efectos iónicos, electrostáticos que pueden darse con las moléculas de sustrato. Entonces, el punto es que en el sitio activo de la enzima, el sustrato o los sustratos están sometidos a tensión, a cambios, alteraciones de las cargas del sustrato, y todo eso es lo que posibilita debilitar los enlaces químicos que forman una molécula de sustrato, y eventualmente hay algún enlace que se rompe en el sustrato y se forma un nuevo enlace, dando lugar a una molécula de producto. Entonces, esta interacción en el sitio activo es la que promueve el estado de transición. En el sitio activo, los sustratos son orientados correctamente y los enlaces son debilitados y modificados de manera de que habrá algún enlace que se rompa y algún nuevo enlace que se forme en esa catálisis enzimática. Bien, otro punto que queremos comentar es que muchas enzimas tienen cofactores que actúan como agentes químicos para las enzimas, aumentan la reactividad de las enzimas. Los cofactores son parte de la proteína, pero no son cadena polipeptídica. Puede ser un grupo orgánico o pueden ser iones que están en el sitio activo de una proteína. En este caso, por ejemplo, es un centro ferrosulfurado que contiene hierro y azufre. Entonces, bueno, estos cofactores que, ya les digo, son parte de la enzima, de la proteína, pero no son cadena polipeptídica, es decir, no están formados por aminoácidos, se asocian en las enzimas con estas pequeñas moléculas para catalizar reacciones. Y bueno, decimos que funcionan como agentes químicos porque le aportan de repente reactividad que no tienen las cadenas laterales de los aminoácidos, pero que sí pueden tener estos cofactores, que pueden ser bien orgánicos o bien inorgánicos. Hay, por ejemplo, metales, como les decía, o pueden haber nucleótidos, como flavina, adenina dinucleótido, como el cofactor, en fin, hay una gran variedad, iremos viendo algunos. Los cofactores muchas veces proveen entonces una reactividad que no tienen los aminoácidos que constituyen las proteínas, o interaccionan con el sustrato facilitando reacciones. Acá tenemos un ejemplo de un cofactor, como les decía yo, que es un centro ferrosulfurado. Noten un átomo de hierro, uno de azufre, uno de hierro, uno de azufre. Otro de azufre, otro de hierro, otro de azufre, otro de hierro. Este cubo de hierro-azufre es un cofactor
de la enzima que estamos viendo, que es la aconitasa, que está representado acá en celeste, rodeando esta masa celeste que ven ustedes ahí, es parte de la enzima. Acá tienen una cisteína de la aconitasa celeste, que une al núcleo de hierro azufre, otra cisteína que une al hierro también del centro ferrosulfurado, una tercera cisteína que une otro hierro del centro ferrosulfurado. Y bueno, y esto que en celeste oscuro o en azul es el sustrato, que es el citrato, ¿sí? O ácido cítrico, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, y tiene 3 ácidos carboxílicos. Este carboxilato que está acá, este carboxilato que está acá y este carboxilato que está acá. Entonces la conitasa convierte el citrato en isocitrato. Noten ustedes que el citrato tiene carboxílico, como decíamos, carbono, hidrógeno, hidrógeno, segundo carboxílico y un grupo alcohol, un CH2 y un carboxílico. Y el isocitrato, en lugar de tener en el segundo carbono dos hidrógenos y en el tercero un alcohol, tiene el alcohol en el segundo carbono y un hidrógeno en lugar del alcohol en el tercer carbono. Es decir, acá tenemos un alcohol que está en la posición 3 y un hidrógeno en la posición 2, y en el isocitrato, que es un isómero, está el alcohol en esta posición 2 y el hidrógeno en la posición 3. Esto es la reacción que cataliza la conitasa, que pasa por un intermediario que es el cisaconitato, que es esta molécula con un doble enlace que vemos acá. Entonces, hay como una pérdida de una molécula de agua y luego una ganancia de la molécula de agua, pero el hidrógeno y el alcohol, el protón y el OH- que gana el intermediario, bueno, pasan a estar en posiciones diferentes a las originales, de modo tal que se forma un isómero. Ustedes recuerden, los isómeros tienen los mismos átomos, pero la disposición en el espacio no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, en la conitasa el cofactor es un centro ferrosulfurado con 4 átomos de hierro y 4 átomos de azufre. Entonces acá tenemos el citrato, noten ustedes el citrato, cómo interacciona con el centro ferrosulfurado. Después por fuera tenemos a la enzima, ¿verdad? Acá tienen la enzima ustedes con cisteína, 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 y acá hay una base que va a permitir extraer un hidrógeno del citrato, y bueno, ya vamos a ver un poquitito eso. Entonces, estos cofactores aumentan la reactividad de las enzimas, interaccionan con los sustratos y facilitan reacciones. Vamos a ver este video ahora a partir del minuto 2 al 4, que tiene que ver con la conitasa. Vamos a ver si podemos abrirlo en esta misma ventana. Silenciar esto, saltar los anuncios, y ahora, bueno, este es un video sobre cómo funcionan las enzimas, pero vamos a ir al minuto 2, que es lo que nos interesa a los efectos nuestros. Un poquito mientras trato de... A ver si puedo pasar a pantalla completa. Esta, bueno, a su vez está cargando de forma lenta al video. Bueno, acá tienen, la conitasa es parte de un ciclo de reacciones que se llama ciclo del ácido cítrico. Esto es catalizado, esta reacción que vamos a ver es catalizada por la conitasa. Entonces ahí tienen ustedes al citrato. Bueno, esto se ve medio porquería acá, la verdad. Quizás porque estoy compartiendo desde el PowerPoint, o quizás porque Zoom no le gusta estos videos. Pero bueno, de cualquier manera,
ahí vamos a entrar en el sitio activo, y ahí tienen el centro ferrosulfurado en naranja y amarillo, el citrato, lo pueden observar ahí, y esta es una molécula de agua. Recién ahí está mostrando lo que está pasando de forma más o menos limpia, pero creo que no, no está funcionando esto. Acá tienen el centro ferrosulfurado, acá tienen una molécula de agua, acá tienen el citrato. Bueno, noten que acá le pasó algo al sustrato. Acá la serina, que es un residuo de la cadena polipeptídica, se quedó con un hidrógeno. El cisaconitato se da como una vuelta carnero dentro del sitio activo, y bueno, y ahora vuelve a establecerse esta interacción y vuelve el grupo alcohol, pero a un carbono diferente, porque la molécula se dio una vuelta carnero dentro del sitio activo. Y ahora vuelve el hidrógeno, pero ahora a la posición 3. Y ahí el isocitrato es liberado del sitio activo de la enzima. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Creo que lo mejor es que lo miren ustedes desde la presentación. Está muy buena esta filmación, pero bueno, en Zoom me parece que se pierde bastante. Es importante que para este teórico miren del minuto 2 al minuto 4. Sí, se está viendo mejor. Vamos a volver a esto. Bueno, esta es la reacción. En fin, ahí se ve realmente mal. Ahí nos metemos en el sitio activo de la enzima. Ahí tienen el isocitrato, que está uniéndose a las cadenas laterales de la enzima, que las ven ahí en azul. Este es el cofactor del centro ferrosulfurado. Acá hay una serina, que es parte de la cadena polipeptídica, que bueno, va a ser responsable de extraer un protón, y acá tiene una histidina que va a ser responsable también de la catálisis de esa reacción. Entonces el centro ferrosulfurado lo posiciona en el lugar correcto. Ahí noten ustedes que extrae el grupo alcohol y se forma un agua, ayudado por esa histidina. Ahora se extrae un hidrógeno, ayudado por esta serina y la cadena polipeptídica. Lo vemos de vuelta. Y ahora se forma el cisaconitato con un doble enlace que lo ven ahí. Y esa molécula se da vuelta. Y nuevamente ahora esta molécula de agua pierde un hidrógeno por la histidina, y el grupo alcohol va a este carbono. La serina devuelve el hidrógeno, pero a este otro carbono. En fin. Y ahí se forma el isómero del citrato, que es el isocitrato, que es liberado por la enzima. Bueno, y eso lo hace a una velocidad enorme. Ahí lo ven como más en acción. La idea era como que vieran una enzima en acción y todo lo que pasa dentro del sitio activo. Acá tenemos cadenas laterales que son del sitio activo, el sustrato que se convierte en producto, y tenemos un cofactor, que es el centro ferrosulfurado, que está en amarillo y naranja. Y bien, bueno, dejamos esto por acá. A ver si, ¿cómo tengo que hacer para volver a la presentación en PowerPoint ahora? Vamos a dejar esto acá, voy a dejar de compartir, creo, y voy a volver a compartir pantalla. Y me comparte nuevamente esto, que no es lo que quiero compartir el PowerPoint. Entonces, ahí en principio volvimos el PowerPoint, disculpen la torpeza ahí. Voy a volver una vez más a compartir el acá. Y entonces, bueno, volviendo a los cofactores, ahí veíamos una enzima, que es la conitasa, que transforma el citrato en isocitrato, que utiliza un cofactor que es el centro ferrosulfurado. Decíamos, una enzima aumenta enormemente la velocidad de reacción de las reacciones químicas. Entre 10 a la 6 y 10 a la 12 veces puede aumentar la velocidad de reacción.
O sea, entre 1 millón y 10 a la 12, un millón de millones de veces, puede aumentar la velocidad de una reacción. Y eso puede hacer que una reacción que no ocurre en un año ocurra en segundos. Entonces, nada, es realmente eficiente. En promedio, una molécula de enzima cataliza la conversión de más de 1000 moléculas de sustrato por segundo. Hay algunas enzimas que van más rápido aún y hay otras enzimas que son más lentas, pero en promedio, bueno, convierten 1000 moléculas de sustrato por segundo en moléculas de producto. Bien, otra cosa que nos interesa incorporar conceptualmente es el hecho de que tenemos, para que la enzima y el sustrato, la enzima pueda transformar el sustrato en producto, la enzima debe encontrarse con el sustrato. Recuerden que si estamos, por ejemplo, en el interior de una célula, bueno, van a haber miles de enzimas y van a haber millones de moléculas de sustrato eventualmente. Entonces, ¿cómo se encuentra la enzima con su sustrato? Bueno, cuando hay distintos metabolitos y muchísimas enzimas diferentes. Bueno, el primer punto importante a considerar es que las moléculas no están quietas dentro de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a temperatura fisiológica, temperaturas en las cuales funciona la vida, bueno, no estamos en una temperatura del cero absoluto en la cual no hay ningún movimiento, sino que hay una temperatura determinada, que puede ser 25 grados o 37 grados en el caso de una célula de nuestro cuerpo. Entonces esas moléculas están continuamente moviéndose, vibrando, trasladándose, rotando. Entonces, las moléculas no están quietas, están en movimiento. Ese es un punto importante. Segundo punto importante es darse cuenta que ese movimiento es un movimiento al azar, digamos, están como moviendo y chocando con otras moléculas y, bueno, hacen un recorrido que es enteramente azaroso. Y el tercer punto es que las moléculas más pequeñas difunden, se mueven más rápido que las moléculas grandes. Eso hace que los sustratos, que en general son pequeños en relación a las enzimas, que en general son grandes, los sustratos tienen decenas de átomos, usualmente decenas a eventualmente una centena de átomos, y las enzimas tienen miles a decenas de miles de átomos, porque son proteínas y tienen, bueno, decenas de miles de átomos, porque las proteínas son grandes. Entonces, algo que tiene decenas de átomos a algo que tiene decenas de miles de átomos, se va a mover más rápido lo que tiene pocos átomos. Es porque es más pequeño que una bola más grande, que consideramos como una, ¿cómo decir?, simplificación a la proteína como una bola y el sustrato como una bola. Bueno, la proteína va a ser una bola enorme y el sustrato va a ser una bolita pequeña, digamos. Entonces eso hace que difunda más rápido los sustratos que las enzimas, y en alguna medida es como que podemos considerar a los efectos prácticos que las enzimas están relativamente quietas en relación a los sustratos y que lo que se mueven son los sustratos. Entonces, bueno, la difusión, el hecho de que estén moviéndose los sustratos dentro de la célula es parte de lo que hace que se encuentren las enzimas con sus sustratos. Otra manera por la cual se encuentran es que muchas veces las enzimas no están solas, sino que están formando complejos multienzimáticos que catalizan reacciones secuenciales, y eso permite que se encuentre la enzima y el sustrato. ¿Por qué? Porque de repente tenemos una enzima que convierte un sustrato A en un sustrato B, tenemos una segunda enzima que convierte a B en C, una tercera enzima que convierte a C en D. Entonces, ahora, si tenemos la enzima 1, la 2 y la 3 formando un complejo enzimático, por ejemplo, no es que el producto de la primera reacción tiene que difundir hasta encontrarse con la enzima 2 y el producto de la enzima 2 difundir hasta encontrarse con la enzima 3. Si tenemos un complejo multienzimático, está orientado de tal manera que el producto de la enzima 1 lo recoge la enzima 2, lo transforma en el producto, o sea, el producto de la enzima 1 es el sustrato de la enzima 2, lo transforma en el producto de la enzima 2 y lo recibe la enzima 3, que
el producto de la enzima 2 es el sustrato de la enzima 3 y lo transforma en el producto 3, y así sucesivamente. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, un complejo enzimático con la enzima 1, 2, 3, 4 y 5, y entonces, bueno, simplemente ingresa un sustrato, es convertido por esta enzima en un producto, que lo toma la enzima 2 y lo convierte en otro producto, lo toma la enzima 3, lo convierte en otro, lo toma la enzima 4, lo convierte en otro producto, y finalmente la enzima 5 da el producto final de esa vía. Entonces, este complejo multienzimático no hace que cada uno de los diferentes sustratos de las enzimas tengan que difundir. ¿Por qué? Porque están formando un complejo multienzimático, y eso mismo ordena la reactividad. El producto de una enzima enseguida se encuentra con la siguiente enzima, y el producto de esa segunda enzima se encuentra enseguida con la enzima tercera, y es convertido en otro producto, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos un complejo multienzimático que está en el citosol celular, acá tenemos un complejo multienzimático que está en la membrana de la célula, y eso también tiene que ver con el hecho de que muchas vías metabólicas están compartimentalizadas. Entonces, de repente hay algunas reacciones que ocurren en la membrana plasmática, otras reacciones que ocurren en el citosol, otras reacciones que ocurren en el lisosoma, otras que ocurren en la mitocondria, y así sucesivamente. Es como que la actividad química de la célula no es que toda la actividad química está en todos lados, sino que en determinados compartimientos, en determinados lugares, ocurren determinadas reacciones, en otros lugares ocurren otras reacciones, y bueno, y eso va organizando la actividad química de la célula. Entonces, bueno, ¿cómo se encuentran los sustratos y las enzimas de modo tal de aún hacer más eficiente la conversión de sustratos en productos? Bueno, decíamos, primero porque los sustratos difunden, están en movimiento. Segundo, porque hay muchas enzimas que están organizadas formando complejos multienzimáticos que también ordenan todo el tránsito de materia y la actividad química. Y en tercer lugar, porque hay compartimentalización. Entonces, algunas reacciones ocurren en un lugar y hay productos químicos que están en un lugar, hay enzimas que están en un lugar, otros productos químicos están en otra parte de la célula, otras enzimas están en esa otra parte de la célula, y así. Y todo eso va ordenando la actividad química de la célula en último término. Entonces acá tenemos un complejo enzimático, otro complejo enzimático y otro complejo enzimático allí resaltado. Bien. Otro dato que es importante de mencionar es que las enzimas son sensibles al ambiente, es decir, en las condiciones ambientales importan en la actividad enzimática. Acá se grafica, acá tienen ustedes, la velocidad de reacción en función del pH. Acá, pH ácido acá, pH básico aquí. Entonces, para la pepsina, que es esta primera enzima que estamos viendo, en azul oscuro, tenemos que tiene, la pepsina, ustedes saben, es una enzima que está que está presente en el estómago, y en el estómago, ustedes saben, tenemos un pH ácido que es parte de la digestión de los alimentos, tiene que ver con el pH ácido del estómago. Hay un pH de 2 porque se secreta ácido clorhídrico hacia la luz del estómago para digerir los alimentos, pero además se secretan enzimas que favorecen la digestión. Entonces, si nos comemos un churrasco, no estamos comiendo un churrasco de vaca, por ejemplo, nos estamos comiendo las proteínas de la vaca. Y esas proteínas de las vacas necesitamos hidrolizarlas para obtener aminoácidos, y con esos aminoácidos hacer nuestras proteínas. Lo mismo si, no sé, nos comemos, no sé, una hamburguesa de soja, por ejemplo. Bueno, esa soja también tiene aminoácidos, esos aminoácidos de la soja, de las proteínas de la soja también tiene proteínas, es decir, esa proteína tiene aminoácidos, y esos aminoácidos de la proteína de la soja los necesitamos para hacer nuestras proteínas. ¿Cómo obtenemos los aminoácidos de las proteínas? Bueno, digiriendo esas proteínas de la vaca, de la soja o del huevo, proteína de gallina en último término, en el caso del huevo, con el ácido clorhídrico, con enzimas digestivas. Por ejemplo, la pepsina actúa en el estómago, y la pepsina que actúa en el estómago tiene un pH óptimo de 2, porque 2 es el pH de la digestión
Ese ácido clorhídrico favorece la hidrólisis de lo que ingerimos. La pepsina, que es una proteasa, que lo que hace es cortar enlaces peptídicos, y eso después luego nos va a dar aminoácidos para nosotros hacer nuestras proteínas. La pepsina, cómo funciona en el estómago, y en el estómago y un pH de 2, tiene un pH óptimo, funciona de manera óptima a pH 2. Noten ustedes que a pH 1 ya la velocidad de reacción cae a la mitad, y a pH 3 cae aún más, y a pH 4 cayó aún más, y a pH 5 la pepsina no funciona, no hidroliza proteínas. Entonces, esta enzima tiene un pH óptimo de 2, que es el medio ambiente en el que funciona. La amilasa salival, ustedes saben, la amilasa está en la saliva nuestra, es una enzima que hidroliza el almidón, y bueno, eso también ayuda a la digestión. Ustedes saben, parte de la boca, la digestión comienza desde el punto de vista físico por la masticación, pero también desde el punto de vista químico por las enzimas. Entonces, dentro de las enzimas que hay en la saliva está la amilasa que rompe el almidón. Entonces, los azúcares que conforman el almidón son hidrolizados por la amilasa salival. Bueno, de hecho eso tiene que ver, bueno, ustedes saben, el almidón es un polímero de la glucosa. Eso tiene que ver el hecho de que si ustedes, por ejemplo, mastican un rato un poco de pan en la boca, bueno, va a volverse más dulce. ¿Por qué? Porque la amilasa va a estar liberando glucosa del almidón, es un polímero de glucosa. La glucosa es dulce, no es extremadamente dulce, no es tan dulce como la sacarosa, ni como la fructosa, pero es dulce. Por eso si ustedes mastican, tienen un pedazo de bocado de pan durante un tiempo en la boca, se vuelve más dulce el pan por la amilasa salival. Y la saliva tiene un pH de 7, y el pH óptimo, en general, ¿no? Hay gente que tiene la saliva un poco más ácida, un poco más básica, y la amilasa salival tiene un pH óptimo de 7, y si nos movemos a pH 5, su actividad baja mucho. Noten ustedes, la velocidad de reacción baja mucho, y si nos corremos a un pH 9, la amilasa salival también baja mucho. En cambio, esta otra enzima, que es la arginasa, bueno, tiene un pH óptimo de 10. Con esto queremos decir que hay algunas enzimas, en general la mayoría de las enzimas funcionan a un pH cercano a 7, y la mayoría tiene un pH óptimo cercano a 7. Pero hay algunas enzimas que funcionan a otros pHs, y que a su vez el pH óptimo en el que la enzima está más activa en general ha sido optimizado por la evolución para hacer el pH en el cual está funcionando esa enzima. El caso de la pepsina pH 2 y la arginasa a pH 9,5. Muy bien. Además de ser sensible a las condiciones ambientales, al pH, también tienen una temperatura óptima, ¿no? En fin, no funcionan a cualquier temperatura, también hay una temperatura óptima para las enzimas. Además de que ser sensible al ambiente, la actividad de o además, o también parte del asunto, digamos, ahora vamos a ver cómo encajamos estos dos conceptos, la actividad de las enzimas está generalmente regulada. Porque además de los sitios de unión para los sustratos, las enzimas poseen otros sitios de unión para moléculas reguladoras denominados sitios alostéricos, ¿sí? Alostérico es una palabra que viene del griego, que quiere decir otro sitio en relación a ¿qué? Al sitio principal, que es el sitio activo. Recuerden, acá tenemos una enzima, el sitio activo es donde se une el sustrato, y el sustrato es convertido en producto por la enzima. Acá se esquematiza un sitio alostérico, es otro sitio distinto del sitio activo, al cual se une un regulador alostérico que regula a la actividad de la enzima uniéndose a ese sitio alostérico. Este regulador alostérico, por ejemplo, inhibe a la enzima, y es como que al unirse a ese sitio alostérico le cierra la boca, por así decirlo, a la enzima, que ya no puede recibir más al sustrato, y por lo tanto deja de funcionar, porque no puede el sustrato encajar en el sitio activo, porque la enzima tiene la boca cerrada, porque fue regulada por este regulador alostérico. Entonces la concentración de regulador alostérico y de eso puede variar. Esto es parte de lo del ambiente, que puede variar
que decíamos en sí las condiciones ambientales, bueno, si no hay regulador alostérico, la enzima está activa; si hay regulador alostérico, la enzima está inactiva. Y eso es algo ambiental para la enzima, por así decirlo. Entonces, el mecanismo más general y rápido para ajustar la velocidad de una reacción es el control de la actividad enzimática, y el mecanismo más importante de control de la actividad enzimática es la regulación alostérica, que permite a la enzima cambiar su actividad en respuesta a otras moléculas con las que se encuentra. Entonces, si en determinado momento aumenta la concentración de regulador alostérico, bueno, dependiendo de la cantidad de enzima que haya, bueno, las enzimas comenzarán a estar con la boca cerrada por este regulador alostérico, que en este caso es un regulador alostérico que inhibe. Hay otros reguladores alostéricos que activan las enzimas. Pero bueno, este mecanismo es sumamente importante para controlar la actividad de una enzima. Se la inhibe, se la puede inhibir o se la puede activar por este tipo de reguladores que son reguladores alostéricos. Entonces veamos esto ahora desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista del análisis de la energía de activación. Acá teníamos la reacción en azul, recuerdan en las primeras diapositivas, era la reacción no catalizada; en rojo era la reacción catalizada. Si agregamos una concentración alta del regulador alostérico, bueno, la energía de activación vuelve a aumentar. ¿Por qué? Porque bueno, esa barrera ahora está impedida porque es como si no hubiera enzima, porque la enzima tiene la boca tapada. Entonces, en presencia del regulador alostérico, la enzima ya no cataliza la reacción y la energía de activación de la reacción vuelve a ser aire. Por supuesto, eso depende de las concentraciones, cuánta enzima hay, cuánto regulador alostérico hay, y por lo tanto, cuántas enzimas están con la boca cerrada o con la boca abierta. En este caso, el regulador alostérico regula negativamente la enzima, como decíamos, pero también hay reguladores alostéricos que activan a las enzimas. Y esto, bueno, se pueden preguntar ustedes, bueno, ¿cuál es la lógica de este mecanismo de regulación? Bueno, el asunto es que este mecanismo permite regular las vías metabólicas, permite regular qué se produce en qué momento. Entonces, en determinado momento puede necesitarse la producción de un metabolito determinado, que puede ser necesario, y no hay disponible; entonces, bueno, conviene sintetizarlo, o es necesario sintetizarlo. Pero cuando se comienza a sintetizar, se acumula cantidad suficiente de esa molécula, por ejemplo, y ya deja de ser necesario que se continúe sintetizando. Entonces, ¿eso cómo se regula? Bueno, eso se regula de una forma autónoma y de una forma automática. Y acá hay algo que es sumamente interesante de cómo es esta regulación automática, si ustedes quieren, autónoma, que tiene que ver con el alosterismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el producto final de una vía metabólica puede inhibir la enzima que cataliza el primer paso de la vía. En general, la primera enzima de la vía metabólica son reguladas alostéricamente, son llaves de paso que controlan a la vía. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa. Esto era lo que veíamos recién: una enzima, el sustrato, el regulador alostérico le cierra la boca a la enzima. Entonces, acá tenemos una vía metabólica en la cual, a partir de treonina, se puede sintetizar en 5 pasos consecutivos, en 5 reacciones consecutivas, este otro aminoácido isoleucina. Esta es la treonina, esta es la isoleucina. Tienen carbono alfa, carboxílico, amino o carboxilato y amonio, y acá tienen la cadena lateral, que es un grupo de alcohol, ¿sí? La treonina. La treonina puede dar lugar a la isoleucina. Acá tenemos de vuelta el carbono alfa, el carboxílico, el amino, y acá la cadena lateral, que en este caso es una cadena lateral de 4 carbonos e hidrofóbica, no tiene ningún grupo polar. Entonces la treonina se convierte en alfa-acetobutirato, y luego el alfa-acetobutirato se convierte en otro producto, en otro, y finalmente da lugar a la isoleucina. Es decir, cuando no hay isoleucina, se puede sintetizar isoleucina a partir de treonina. Pero eso es cuando no hay isoleucina. Comienza a sintetizarse isoleucina y comienza a aumentar la isoleucina. Entonces, cuando aumenta la isoleucina, ocurre que por aumento de la isoleucina inhibe a la primera enzima, que es la treonina deshidratasa, a la primera enzima de la vía. Entonces opera como una llave de paso. Cuando no hay isoleucina,
la treonina es convertida en isoleucina por esta vía. Pero cuando comienza a aumentar la isoleucina, ya se sintetizó, ya no se necesita más, la propia isoleucina funciona como una llave que apaga a la primera enzima de la vía, y por lo tanto, si ya hay isoleucina, no es necesario que la treonina se utilice para sintetizar isoleucina, porque ya aumentó la concentración de isoleucina y por lo tanto inhibe a la primera enzima de la vía. Eso se llama eso es una regulación alostérica de la isoleucina a la primera enzima de la vía, y eso se llama retroalimentación negativa, ¿sí? Retro porque va hacia atrás en este caso, porque el producto final de la vía inhibe a la primera enzima de la vía, es como que inhibe al primer paso el producto, y por eso es lo de retro, como si volviera para atrás, y negativa porque es una inhibición, como decimos. Entonces, bueno, eso es feedback negativo o retroalimentación negativa. Bien, estábamos hablando de cómo la actividad de las enzimas puede ser regulada, y además generalmente está regulada, porque bueno, en un determinado momento se puede necesitar determinado producto químico, pero en determinado momento deja de necesitarse ese producto químico y por lo tanto hay que apagar a las enzimas que participan en su biosíntesis, por ejemplo. Entonces, estábamos en este tema de que está generalmente regulada esta actividad enzimática, y es importante mencionar que compuestos estructuralmente similares al sustrato pueden unirse al sitio activo e inhibir competitivamente la acción de la enzima. Este es otro mecanismo de regulación enzimática. Entonces acá volvemos al asunto de la enzima y su sitio activo. Este era el sustrato. Recuerden, el sustrato es la molécula que es convertida en producto, es decir, se rompen enlaces, se forman enlaces en el sitio activo de la enzima. Entonces, el sustrato es lo que sería convertido en producto. Pero aquí tenemos una molécula que noten ustedes que tiene una parte que es similar al sustrato, pero no es el sustrato, y compite, al ser similar al sustrato, compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, acá tenemos este inhibidor competitivo, por eso se llama competitivo, porque compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima, y le tapa la boca al sitio activo, pero no es un sustrato, entonces no es convertido en un producto, sino que simplemente es como que le tapa la boca. En el caso anterior de la regulación alostérica decíamos le cierra la boca. Bueno, acá el inhibidor competitivo al unirse al sitio activo es como que le tapa la boca, y bueno, al no ser un sustrato esto no es convertido en ningún producto. Por ejemplo, esta reacción succinato, pasa que succinato a fumarato es inhibida por oxalacetato, que es muy similar al succinato, y bueno, por lo tanto puede ser, es un inhibidor competitivo de esta enzima, que es la succinato deshidrogenasa. Los nombres no importan, importa como el concepto. Y esto también tiene una lógica, porque si hay mucho oxalacetato, no es conveniente que se dé esa reacción. Eso escapa un poco a lo que queremos comentar hoy, pero sí la lógica de entender de que hay muchas moléculas que inhiben competitivamente los sitios activos. De hecho, todos estos sitios alostéricos, sitios activos que estamos viendo y de los que estamos conversando hoy, son los blancos de droga, justamente son de medicamentos, digamos, son sitios activos o sitios alostéricos que hacen que una enzima, por ejemplo, se vuelva inactiva por unión de un medicamento, una molécula de medicamento, a un sitio alostérico o a un sitio activo. Bueno, eso es como un comentario al margen. Todo esto está optimizado simplemente para los productos biológicos con los que las células se encuentran, no para los fármacos que puede ingerir un ser humano, lógicamente. Bien, otro mecanismo, ustedes ya vieron esto, pero lo volvemos a repasar acá. Otro mecanismo que puede afectar la actividad de las enzimas es la fosforilación y defosforilación de proteínas. Acá tenemos una proteína con un residuo, con una cadena lateral de serina, que esta cadena lateral
Este residuo de serina tiene un grupo alcohol. Este grupo alcohol puede ser fosforilado por una proteína quinasa utilizando como sustrato la ATP, que fosforila el grupo alcohol de la serina y pasa a ADP. Entonces acá tenemos la proteína fosforilada, acá tenemos que es fosforilada. La proteína quinasa convierte ATP más la proteína en la proteína fosforilada más ADP. Por otro lado, puede haber una proteína fosfatasa que remueve el fosfato, ¿sí? Hidroliza esta unión fosfoéster y genera fosfato y el grupo alcohol libre de la serina. Las quinasas y fosfatasas son enzimas que modifican covalentemente a otras enzimas y regulan su actividad. Entonces, ¿por qué regula su actividad? Porque, bueno, tener un fosfato en determinado lugar puede hacer que cambie la conformación, puede hacer que cambie las interacciones de carga, puede hacer que cambie un sitio activo, digamos. No es lo mismo tener un fosfato que no tenerlo. Entonces, hay quinasas que al fosforilar activan una proteína y hay quinasas que, como vemos acá, está inactiva, pero cuando se fosforila queda activada y por lo tanto la desfosforilación por fosfatasa la vuelve a inactivar, y hay quinasas que al fosforilar inactivan a una enzima y al desfosforilar la vuelven inactiva. Por supuesto, la fosforilación y desfosforilación también es algo que es transitorio. En determinado momento se necesita que esté fosforilada y en otro momento que esté desfosforilada. Es una manera de vuelta, de regular la actividad enzimática y por lo tanto de dirigir la actividad química de la célula, ¿verdad? Esto ustedes ya lo vieron, simplemente lo estamos retomando en esta parte de enzimas. A todo esto, todas las reacciones requieren catalizador, es una pregunta que nos podemos hacer. Y la respuesta a eso es que no. En reacciones que tienen energía de activación muy baja, en general las reacciones ácido-base no requieren catalizadores. Se dice que esas reacciones están bajo control termodinámico, va a depender únicamente de la concentración de las moléculas reaccionantes. Sin embargo, la mayoría de las reacciones tienen una energía de activación relativamente alta y están impedidas cinéticamente debido a su energía de activación, y se dice que están bajo control cinético. Es decir, son termodinámicamente favorables de repente, pero tienen una energía de activación tan alta que si no hay un catalizador, si no hay una enzima activa que convierta esa molécula en otra, la reacción no ocurre. Bien, volviendo a este diagramita que veíamos, bueno, decíamos que habían como nudos, que de ese nudo podían converger reacciones o podían diverger reacciones, podían salir dos productos a partir de un metabolito. Por ejemplo, a partir del metabolito X puede dar lugar al metabolito Y o puede dar lugar a Z. Entonces, X se convierte en Y o se convierte en Z. ¿Qué le pasa a X? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Se va a convertir en Y o se va a convertir en Z? Suponiendo que las dos reacciones son energéticamente favorables, tanto el pasaje de X a Y como el pasaje de X a Z. Bueno, eso va a depender de la velocidad de esta reacción. O sea, esta reacción tiene una velocidad y esta otra reacción tiene otra velocidad. ¿De qué va a depender esa velocidad? Bueno, esa velocidad va a depender, por ejemplo, de cómo sean los enlaces de X y de Y, y por lo tanto cuán rápido pueda qué energía de activación tenga esa reacción y de qué energía de activación tenga esta otra reacción. A su vez, esta velocidad, si son reacciones catalizadas, la velocidad va a estar dada por la enzima. Entonces, ¿cuán eficiente es la enzima que convierte X a Y? ¿Cuán eficiente es la enzima que convierte X a Z? Bueno, si la enzima 1 es más eficiente que la enzima 2, probablemente se forme Y y se forme menos Z. Pero no es el único criterio, porque de repente la enzima 1 es muy eficiente, pero hay muy poquita enzima. La enzima 2 es menos eficiente, pero hay mucha enzima 2. Entonces va a depender de cómo son la enzima 1, cómo es la enzima 2, cuánto hay de la enzima 1, cuánto hay de la enzima 2.
Bueno, y eso es lo que va a determinar las energías de activación, sobre todo si esas reacciones requieren catálisis, ¿no? ¿Verdad? Si no, va a ser simplemente la estabilidad de los enlaces de X e Y y X y Z que va a determinar energías de activación. Pero, en general, las reacciones requieren catálisis, por lo tanto va a depender de cuán eficiente es la enzima 1 y cuánto hay de la enzima 1 y cuán eficiente es la enzima 2 y cuánto hay de esa enzima 2. A su vez, esa eficiencia está, y cantidad también está regulada, porque de repente la enzima 2 es muy eficiente, pero empieza a subir Z y se inhibe esa enzima y ya deja de ser tan eficiente. O sea, al mismo tiempo eso puede estar regulado, como decíamos. O sea, varía en el tiempo, las condiciones varían en el tiempo. Entonces, como decíamos hace un momento, una de las formas de regulación de las vías metabólicas es por retroalimentación negativa, y eso es sumamente importante, porque imaginen, acá tenemos un producto químico A que se convierte en B por esta enzima, que se convierte en C por esta enzima. Noten que acá esta enzima reconoce el círculo, esta reconoce el óvalo, y da C, que es el hexágono. Ahora, C puede convertirse por la vía de la izquierda a G, o por la vía de la derecha a J. Entonces, C, este hexágono puede ser convertido por esta enzima en B, luego en H, en I y en J, o puede ser convertido en D, E, F y G. Entonces, ¿cómo se regula eso? Bueno, decíamos, va a depender de cuánto hay de estas enzimas y cuán eficientes son estas enzimas. Pero además decíamos, eso está regulado. ¿Por qué? Porque de repente, si hay mucho G y no se precisa sintetizar G, pero bueno, este ramal va a estar inhibido por el producto final de esa vía por G. Entonces G va a inhibir esta enzima. ¿Por qué? Porque bueno, hay mucho G, no se necesita que se sintetice más G y por lo tanto mejor a C lo preservamos para otra cosa. Entonces G inhibe esta enzima porque tiene un sitio alostérico, un sitio distinto al sitio activo, y C no se transforma en G porque hay suficiente concentración de G. Pero de repente la concentración de J es baja, entonces C se transforma en J, y bueno, en la medida que C comienza a transformarse en J, la concentración de J comienza a subir, y llega un momento que no se necesita más J porque la concentración es suficiente, y J inhibe acá a la primera enzima. Cuando aumentó la concentración, inhibe a la primera enzima que va de C a H, y por lo tanto inhibe toda la rama, ¿sí? Entonces, si hay mucho G y poco J, esta ramal se frena y este está activo. Si hay mucho J y poco G, esta ramal se frena y este ramal está activo. Si hay mucho J y mucho G, bueno, los dos ramales se frenan y C es utilizado para otra cosa, probablemente se inhiba la primera enzima y A es utilizado para otra cosa, y así se va regulando todo automáticamente. Si hay poco G y poco J, bueno, los dos ramales van a estar andando dependiendo de cuánta enzima haya para cada ramal y cuán eficientes sean esas enzimas, dará más lugar a uno o a otro. Pero bueno, todo esto funciona de forma automática y las enzimas alostéricas funcionan entonces como sensores del medio, como llaves de paso de las vías metabólicas. La regulación de las enzimas entonces permite dirigir el flujo de materia y energía en una célula de acuerdo a las disponibilidades y necesidades del momento. Eso es parte de lo que veníamos conversando. Las reacciones de las vías están encadenadas, son secuenciales, a la B, BC, CD y así. En muchos casos estas enzimas forman complejos multienzimáticos en un compartimiento particular, puede ser el citosol, la membrana, la mitocondria, en fin. Y esto configura también una forma de regular la actividad metabólica de la célula, porque unas reacciones ocurren en un lugar, otras en otras, parte de una actividad química está en un lugar, parte está en otro. Bueno, vamos a ver algún problemita. Para las siguientes 3 preguntas, considere la reacción mostrada catalizada por la enolasa. La energía de activación de la reacción en condiciones fisiológicas en presencia de enolasa es 0,3 kilocalorías por mol. Acá está. La enolasa convierte al 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato más agua. Es decir, se forma un doble enlace acá y hay una molécula de agua que se forma, ¿sí?
Entonces dice, la energía de activación en condiciones fisiológicas en presencia de la enzima de enolasa es 0,3 kilocalorías por mol. ¿Cómo razona usted que será la energía de activación de las reacciones en condiciones fisiológicas, pero en ausencia de enolasa? Menor que 0,3 kilocalorías por mol, 0,3 kilocalorías por mol, mayor a 0,3 kilocalorías por mol, no es posible deducirlo. Bueno, si con enolasa la enzima está activa y es 0,3 kilocalorías por mol, sin enolasa, bueno, la energía de activación va a ser más alta, porque las enzimas lo que hacen es bajar la energía de activación. Por lo tanto, sin enolasa va a ser 0,3, mayor a 0,3 kilocalorías por mol. La respuesta correcta es la C. Después sigue otra pregunta en relación a la enolasa, que dice, la enolasa contiene en su sitio activo un ion magnesio. El fluoruro, este es un cofactor, digamos, hay magnesio en el sitio activo. El fluoruro inhibe a la enolasa porque interacciona con este ion magnesio. Usted razona que el fluoruro es un sustrato de la enolasa, un producto de la enolasa, un inhibidor alostérico de la enolasa, un inhibidor competitivo de la enolasa. Un sustrato no es, porque el sustrato es lo que es convertido en producto, el ioduro no es convertido en nada. Acá el sustrato es 2-fosfoglicerato, el producto es fosfonolpiruvato. Inhibidor alostérico tampoco, porque se está uniendo al magnesio que está en el sitio activo de la enzima. Por tanto, es un inhibidor competitivo de la enolasa porque compite con el fosfoglicerato, probablemente por las cargas negativas del fosfato, que interacciona con el magnesio, están impedidas si hay ioduro, porque no permite que el magnesio interaccione con el fosfato. Por lo tanto, hay una inhibición competitiva y la respuesta correcta es la D. ¿Cómo razona usted que será la energía de activación de la reacción en condiciones fisiológicas en presencia de enolasa y fluoruro? Decíamos, con enolasa era 0,3 kilocalorías por mol. Con enolasa y fluoruro va a ser menor que 0,3 kilocalorías por mol, igual a 0,3 kilocalorías por mol, mayor que 0,3 kilocalorías por mol, no es posible deducir. Y bueno, un inhibidor, lo que decíamos es, cuando hacíamos el análisis de la energía de activación, un inhibidor, al inhibir, sea tapándole la boca o cerrándole la boca, en el caso de los alostéricos se la cerraba por interactuando en otro lugar, en el caso de los competitivos era como que se la cerraba tapándole la boca. Bueno, baja la energía de activación, sube la energía de activación, sube la barrera, porque la enzima deja de estar activa. Entonces, bueno, la energía de activación va a ser más alta, la barrera energética de la reacción va a ser más alta porque la enolasa no va a estar operativa, sino que va a tener como una tapada por el ioduro. Entonces va a ser mayor que 0,3 kilocalorías por mol. Bien, acá hay algunas preguntas más. Para las siguientes preguntas, considere que los valores de delta G y energía de activación de 4 reacciones que conforman una vía. Acá les da la reacción 1, menos 4 kilocalorías por mol, energía de activación 0,5, la 2, menos 3,5 kilocalorías por mol, energía de activación 0,2, esta menos 4,7 y una energía de activación de 0,55, y esta un delta G de 0,2 kilocalorías por mol y una energía de activación de 0,44 kilocalorías por mol. ¿Cuál de las reacciones son energéticamente desfavorables en las condiciones celulares para las que se dan los valores? Bueno, acá esto creo que ya lo hemos visto. El delta G negativo es energéticamente favorable, termodinámicamente posible, exergónico. Delta G negativo. La única que tiene delta G positivo, que es energéticamente desfavorable, termodinámicamente no es posible, y es endergónico, es la reacción 4 porque tiene un delta G positivo de 0,2 kilocalorías por mol. Por lo tanto, es la 4 solamente, que es la opción B. ¿Sí? Es la única que es energéticamente desfavorable. ¿Cuál de las reacciones es la más lenta de la vía en las condiciones celulares para las que se dan los valores? Considere que las concentraciones de los sustratos de todas las enzimas son iguales, porque eso puede hacer variar también la velocidad. Pero acá estamos considerando que todas las concentraciones son iguales, simplemente es un análisis que requiere saber
la energía de activación. Y por lo tanto, es lo mismo, energía de activación más baja, reacción más rápida, energía de activación más alta, velocidad más baja, por esa relación inversa. Entonces nos pide la más lenta, va a ser la de energía de activación más alta, y por lo tanto va a ser la reacción 3, que tiene una energía de activación de 0,5 kcal por mol. Bien, el vocabulario de esta clase a retener es energía de activación, catálisis, enzima, cofactor, sustrato, sitio activo, sitio alostérico, regulación alostérica, vía metabólica y retroalimentación negativa. Bueno, continuamos con la clase 3 de esta unidad. En realidad esta es la clase 2, pero hay una clase de problemas que sería como la clase 2 de la unidad 3. Esta es la clase 2 de contenidos, básicamente. Bien.